Vamos a ver hoy que es continuación no el domingo pasado que estuvo Hernán, yo no podía venir, él habló de la reconciliación. Hoy vamos a avanzar y terminar el tema de la expiación. Habíamos hablado antes yo de la propiciación y la expiación. Qué términos tan difíciles. Tan difíciles y tan complicados aparecen muchas veces en la Biblia. Pero vamos a tratar, lo importante es saber el sentido y el significado que tiene. Pero yo quiero hacer un repaso bien para que lo tengamos presente, porque muchas veces, con el correr de los días, con el correr del tiempo, venimos a la iglesia, participamos en el caso mío, yo hace 61 años que vengo a la iglesia, vamos a decir así. Vine desde que mi mamá me traía a la fuerza en su panza, vamos a decir así. De la panza de mamá venía obligado, y después también, y muchos años vine obligado, pero bueno, Dios, eso es una bendición, hermano, es una bendición. Entonces, que tengamos yo voy a marcar algunos puntitos que tenemos que tener importantes, porque a veces va pasando el tiempo, la sociedad, el medio ha cambiado, pero Dios no cambia. La iglesia no es la misma de hace 20 años atrás, 30 años atrás, pero Dios es el mismo, el mensaje es el mismo, lo que nos motiva es lo mismo. Y en primer lugar yo quiero hablar sobre la gravedad del pecado. Estamos hablando de la salvación que está directamente vinculado con el pecado, la gravedad del pecado. Para Dios el pecado es grave. Y hoy la sociedad, el mundo, tiende a minimizar el tema del pecado. Y robar, y depende cuánto robes y para qué lo robes o por qué lo robes. ¿Tenías necesidad? Y si robaste pero hiciste algo, tema que por ahí utilizan los narcotraficantes, trafican. Pero mira lo que han hecho ellos. Entonces la gravedad del pecado. Y a veces me dicen, no, pero es una mentirita, robó poco. No solamente cometen pecado los que están en Bower, en el pabellón de máxima seguridad, donde ahí van, sí, eso sí, violadores, abusadores, asesinos, eso, que descuartizan. Y eso sí es grave. Por eso están en el pabellón de máxima seguridad. El mismo pecado de mentir, de engañar, de odiar, de tener algún resentimiento malo en una persona, el odio, buscar lo que a uno quiere, el orgullo, todo eso es condenable y es grave. Y ante Dios es grave. Entonces tengamos en cuenta eso. No minimicemos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice que es grave. Y a tal punto los profetas en la antigüedad decían, cuidado con aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Los profetas en la antigüedad, yo cuando hablo de la antigüedad no me refiero al Antiguo Testamento. Los profetas dicen, cuidado con aquellos que a lo malo dicen bueno. Y hoy en los medios de comunicación, televisión, redes sociales, lo que Dios es malo parece que es bueno o no tan malo. Entonces, primer punto, la gravedad del pecado. La segunda, la universalidad del pecado. Dios nos enseña de que todos somos pecadores. Y a veces existe también en la sociedad de que esa gravedad del pecado, y bueno, algunos son pecadores. Los del pabellón de máxima seguridad de Bower, el que se escapó los otros días de la justicia. No, pero mira, ese tenía pornografía infantil, abusaba. Esos, y como diciendo, esos son pecadores. En cambio, delante de Dios es tan pecador el que mató, asesinó, violó, como el que mintió, como el que engañó. La incapacidad, gravedad, universalidad, incapacidad que tenemos nosotros para enfrentar esa situación. Y yo lo planteé cuando empezamos la clase este año, dije, hagamos de cuenta y yo lo voy a mostrar como si tuviésemos 3 escenas del pecador. El que se está ahogando y que no se puede salvar, no el que se está ahogando, que
que cayó en un pequeño pocito, pero nada, 2 brazos. No, el que está en el medio del lago y sabe que si no tiene una ayuda exterior no se salva. ¿Te acuerdas que yo dije? El que se está ahogando. O el que tiene una enfermedad terminal y sabe que le quedan horas o días y que ya la ciencia médica ha agotado esa instancia y que necesita un milagro. Eso es lo que yo digo, la incapacidad que tiene el hombre. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces yo quiero repasar estos puntos: gravedad, universalidad, incapacidad y responsabilidad personal. No le echemos la culpa a los otros. Y mira, él fue un abusador porque de chico su papá abusó de él. Fue un violento porque de chico sufrió violencia en su casa. Es cierto, puede ayudar, pero la responsabilidad es individual. Es cierto que nosotros tenemos nuestras acciones, están dirigidas de permanente al mal, pero es nuestra propia responsabilidad. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel es uno de los, junto con el profeta Jeremías, los libros que creo que menos leemos. Después los profetas menores a veces los leemos, no los leemos porque están medio perdidos, ahí pasan tan rápido. Pero son libros que necesitan una lectura más profunda y más detenidamente. Pero Ezequiel capítulo 18 va a decir: el Señor me dirigió la palabra, me dijo esto, dice. ¿A qué viene tanto la repetición de este proverbio conocido en Israel? ¿Saben una cosa? En la calle, en Israel, se escucha este proverbio, este refrán. ¿Cuál era el refrán? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Yo estoy leyendo Nueva Versión Internacional. La versión 60 dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Comieron uvas que eran agrias y los dientes se les destemplaron, se les mancharon, se les arruinó la dentadura. Existía un refrán, existía la frase que quería decir esto: los hijos están sufriendo las consecuencias de los padres. Eso es lo que estaba diciendo ese refrán. Y hoy en día se escucha eso: la culpa es de otro. La culpa de que esta persona es así por culpa de los padres, por culpa del medio, por culpa del barrio, por culpa de la escuela. Siempre la culpa es de los otros. Yo, el Señor omnipotente, le dice a Ezequiel para que Ezequiel le dijera al pueblo y nos dice a nosotros hoy en día: juro por mí mismo que jamás volverá a repetirse este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepa que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Juro, dice allí, yo el Señor por mí mismo. Miren la importancia que va a decir Dios acerca de la responsabilidad del pecado. Yo no le voy a pedir cuentas a una persona por el pecado del Hijo. Ni el Hijo va a sufrir la consecuencia del pecado o de la maldad del Padre. Está en la calle, decía Ezequiel en aquel momento, Dios le decía a Ezequiel, Ezequiel se lo va a decir al pueblo de Israel, de que achaquemos la responsabilidad de los otros. Y siempre lo mejor es así. Nosotros compartimos con los otros las desgracias y los problemas. Cuando nos va mal, siempre le echamos la culpa a algo. Me fue mal por esto, me fue mal por... Pero los méritos y las ganancias son propias. Yo me acuerdo y siempre les decía que cuando estudiaba yo en la facultad y me iba bien y sacaba una buena nota, decía: aprobé la materia. ¿Es así? Pablo, cuando vos llegaba y te preguntaba a tu mamá y tu papá: ¿cómo te fue, Pablo? ¿Qué decías vos? Sacaste un 7. Aprobé. Ahí está. En cambio, las malas
La responsabilidad era de los otros. ¿Cómo te fue en el examen? Yo no me acuerdo de haber escuchado que dijeran, me boché. Me bocharon. Siempre la responsabilidad de los otros. Lo malo, entonces, somos muy buenos para compartir lo malo, las pérdidas, pero las ganancias, los beneficios, siempre los comparto. Yo. A mí no digo, bueno, me aprobó el profesor. No, aprobé. Primera persona, yo, mérito propio. Pero la bochada siempre era por culpa del otro. El profesor justo me vino. Es un poco un ejemplo. Pero acá no asumimos este último punto que yo le estoy diciendo de la responsabilidad personal. Pablo. Sí. Está planteando un tema muy difícil. Pero yo quiero decirles que Dios es soberano. Yo puedo hacer lo que yo digo, lo que yo quiero. No apliquemos esto a regla general. No apliquemos a regla general. Rodolfo está levantando la mano y le pido que, fuerte Rodolfo. Sí. Bien. Dios es el que... Es el primer punto. Segundo, el contexto en el cual nosotros tenemos que ver que él está hablando, 2 Samuel capítulo 12, el pecado de David. ¿A quién le correspondía la muerte? A David. Él había codiciado, tomado la mujer del prójimo, había asesinado y le correspondía, según la ley de Dios, ¿qué? La muerte. Él debía morir a tal punto que David tendría que haber dicho, Natán, ejecútame. Rodolfo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. David en ese momento, cuando después léenlo, es un pasaje impactante. Ya lo trajo Pablo, léelo Pablo, pero Pablo y todos, a tal punto que él primero le ilustra. Había una persona que tenía una ovejita, le hace una parábola y le relata. Dice, en cambio había una persona que tenía un rebaño muy grande, fue y tomó la oveja del pobre hombre que tenía solo una ovejita que la había criado. Y que el mismo David es el que dicta sentencia, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y ahí reconoce que él codició, que él tomó, que él adulteró y que él mató. Y a tal punto que le dice, bueno, tal vez esperaba la sentencia de Dios de morir. ¿Y qué le dice el profeta Natán en ese montón? No morirás porque tu pecado ha sido perdonado. Dios le perdonó. Escuchaba esta semana que según la ley de Dios, el que defraudaba debía pagar 4 veces lo que había hecho. Y 4 hijos de David murieron. Yo no estoy diciendo que lo que dice acá, lo que decía en tiempo del profeta Ezequiel, el pueblo de Israel es así.
no es que murieron a causa del pecado de David. Adonía, el Absalón, el niño que era inocente, murió. Pero tengamos presente que la responsabilidad es personal. A veces nuestros pecados, queremos alivianarlo un poquito, a veces decimos nuestras equivocaciones. Pongámosle así, pero digámoslo como dice Dios. Nuestros pecados que ofenden a Él pueden tener consecuencia, no de culpabilidad. No por mi pecado mi hijo se va a ir al infierno o ya es condenado, sino por su propio pecado. Y Dios, que es soberano, que es justo, que no tendrá por inocente al culpable, va a permitir esta situación. Yo quisiera remarcar, antes que entremos a ver el tema de hoy, eso. Gravedad, es grave. Y el alma que peca muere, el que miente como el que viola y mata. El que roba poquito, 2 caramelos, como el que roba y estafa a una nación entera. Para Dios es tan grave. Todos somos pecadores, todos somos incapaces y todos somos responsables delante de Dios. Sergio. Exacto. Bien. Ezequiel ahí nomás, 19. Pero ustedes preguntan. Después yo los invito a que lean Ezequiel 18, 2 Samuel 12. ¿Por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo debe vivir, dice el Señor. Todo el que pecare merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre y ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Pero miren el 21, si el malvado, si el pecador se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de los pecados de este malvado haya cometido. ¿Acaso creen que se complace la muerte del... ¿Acaso creen que me complace? Está hablando Dios. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más el bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirma. Dios dice, y es un principio de Dios, que el malvado se arrepiente de todos sus pecados, los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Yo no quiero la muerte del pecador, pero Dios es justo. Y en su justicia no puede permitir que el culpable no pague su pecado y no va a permitir que el inocente pague si no ha cometido pecado. Eso lo va a resolver Dios, que es justo, santo
y perfecto. Lo que nosotros estábamos viendo en estos 2 domingos, hago esta introducción como un repaso, una reafirmación de estos principios, era el tema de la propiciación y la expiación. 2 términos complicadísimos, pero que están unidos. Yo les había dicho la otra vez que iba a traer unas monedas. Yo les invito a que pasen ahí. Cuidado, no las saquen del estuche. Una moneda argentina de plata. Moneda de $1/4 de los Estados Unidos. En la moneda argentina van a ver que dice 5 pesos. En la moneda de ahí dice en inglés el $1/4. Y van a ver que la de Estados Unidos tiene al presidente Kennedy, la imagen como la de Roma, el denario tenía el César y tiene el escudo atrás. La de Argentina es una moneda especial, dice 5 pesos y tiene el logo del Mundial de Qatar. Eso es para algunos loquitos que se les da por coleccionar y juntar. Bueno. Si ustedes ven la de Estados Unidos, nos vamos a ir al país del norte, no puedo separar la imagen que tiene la moneda de los Estados Unidos del presidente con el escudo que esté el águila. A los que la tienen ahí van a ver, está linda, el que les gusta esos detalles. No la pueden separar. Hay otra que tiene, la moneda de $1, tiene la famosa campana. Ustedes se habrán visto la campana que es símbolo de los Estados Unidos. No puedo separar, no sé si está en la de 50 centavos, en la de $0.5, en la campana, no me acuerdo en cuál está. No puedo separar la campana y el $0.5. No puedo separar la imagen del presidente y el escudo. No puedo separar que dice 5 pesos argentinos y que es alusivo al Mundial de Qatar. No lo puedo separar. No puedo separar lo que es expiación y propiciación, aunque los 2 conceptos son parecidos. Yo te diría complementarios. ¿Se acuerdan? Yo había dicho propiciación. Propiciar era, ¿se acuerdan? Era aplacar la ira. Aplacar la ira, eso era propiciación. Yo quiero que se aplaque la ira. Acuérdense, Jacob y Esaú. Jacob se la había hecho Esaú. Le había hecho las 1001. Y habían pasado 20 años. Le robó la primogenitura. Se quedó con la bendición del padre. Y habían pasado 20 años. Y Jacob va a encontrarse. Eso está relatado en Génesis capítulo 32. Y Jacob trata de aplacar la ira cuando se juntan. Y Jacob viene con 400 hombres. 400 hombres con 200 empleados. Pero eran empleados y no solamente andaban con la pala y el martillo, sino que andaban también con la espada. Eran hombres valientes. Y Jacob tiene miedo y quiere aplacar la ira de su hermano. Entonces quiere ser propicio y va poniendo primero, le trae un montón de regalos, obsequios, y va poniendo a sus esposas, sus mujeres, sus hijos, y al último queda él con José y con su esposa Raquel. Todavía no había nacido Benjamín, porque quería aplacar la ira. Entonces propiciar es aplacar la ira. Y habíamos hablado ese domingo del propiciatorio, de la tapa que había arriba del arca de Dios donde se manifestaba la justicia de Dios, y que eso aplacaba, porque arriba del propiciatorio, arriba de la tapa, el sumo sacerdote derramaba la sangre del animal y aplacaba la ira. La propiciación, estoy trayendo, vamos a decir así, a ver, espere que la idea es que yo estoy trayendo entre el Dios y el pecador y aplaco la ira. En cambio, la expiación, el otro término, expiar con X, es quitar, reparar, lo saco de lado. El dolor, el pecado, en la propiciación es como que yo lo cubro y me aplaco. En cambio, en la expiación, saco la ira de Dios, la reparo, la quito del medio. Por eso es que los 2 conceptos van juntos.
Por eso vamos a encontrar, si vos tenés la aplicación en el teléfono, vas a ver que en algunas versiones, yo generalmente utilizo Reina Valera 60 y Nueva Versión Internacional, que son dos, me gusta más, Nueva Versión Internacional, muy fieles a los manuscritos, muy fieles a los manuscritos. Van a ver que a veces en algunos versículos utiliza propiciación y en otros utiliza expiación en el mismo sentido. A veces utiliza la expresión sacrificio expiatorio. Sacrificio expiatorio. Y para que existiera, lo mencionamos el otro domingo, expiación, debía haber algo. Debía haber algo que era derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no se aplaca la ira del pecado. Sin derramamiento de sangre no se quita, no se repara el problema del pecado. En Levítico, no lo vamos a ver porque si no, no vamos a llegar a la una. Está en Levítico 17, está la prohibición del pueblo de Israel de comer sangre. A veces suena un poquito feo hoy el tema pero nos tenemos que ubicar en el contexto histórico de hace 3000 años atrás. Dice Levítico 17:10, cualquier varón, cualquier persona de la casa de Israel o extranjero que moran entre ustedes comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra aquella persona que comiere sangre y lo cortaré del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Aclara Dios. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. El hecho de comer sangre estaba asociado que la sangre era lo que hacía expiación del pecado. No era porque la sangre en sí tenía algo en especial. El derramamiento de sangre en la antigüedad estaba vinculado al sacrificio, a la expiación, a la propiciación, al perdón. Y claramente dice, le enseñaba al pueblo de Israel, ustedes no coman sangre, no derramen sangre, no maten sangre. Cuando la sangre sea derramada, porque la vida en la sangre está no solamente en el tema médico, bioquímico, y ahí está Chela que trabajó muchos años y conoce, sino en un principio, tomando esa figura, un principio bíblico, la vida está en la sangre, pero la vida eterna. Y por eso en la expiación, en la propiciación, en la salvación, debía haber derramamiento de sangre. Suena feo, suena cruel. Y Dios lo había establecido y en Hebreos lo reafirma. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el término es expiación. Nos vamos unos capítulos antes, Levítico capítulo 4 y capítulo 5, están las ofrendas que el pueblo de Israel debía hacer por el pecado. Capítulo 4, la ofrenda del pecado, y el capítulo 5, la ofrenda por la culpa. Levítico 4, versículo 3. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Yo lo mencioné, el sacerdote ungido es el que peca acá. En este tiempo, en el tiempo de la iglesia, vos y yo somos sacerdotes, somos ungidos, podemos cometer pecado. Ofrecerá sacrificio expiatorio, y hay una palabrita que a veces la pasamos muy rapidito, que es la palabrita por. La palabrita por es una
preposición. Es una preposición de causa o motivo. Por esto. Hoy voy a ir a comer a la casa de Amancio porque es el cumpleaños del Leo, ¿no es cierto? ¿Por qué? O se junta toda la familia por el cumpleaños del Leo. Motivo. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esas preposiciones que nos hacían aprender de memoria en la primaria. A, ante, bajo, cabe, con. Son importantísimos. Por. Ciertamente Él llevó nuestros pecados, sufrió por nosotros. Yo tengo acá varios versículos. Vamos a buscarlo. Isaías 53. Y después nos vamos al Nuevo Testamento. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. A tal punto que acá está diciendo por nuestros pecados, por mi pecado. Pongámonos en la primera persona, no pongamos por el pecado de los otros, por mi pecado. Romanos 4:25. El cual fue entregado, está hablando de la obra de Cristo Jesús, por nuestras transgresiones. El cual fue entregado a la muerte, dice la Nueva Versión Internacional, por nuestros pecados. En la antigüedad del sacrificio, la obra de expiación o la obra de propiciación estaba representada por alguien que entregaba su vida. Por eso cuando habla de la sangre, en todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, está hablando de vida, que está entregando la vida, porque la vida en la sangre está. Entonces cuando habla de la sangre, está diciendo, ahí hay vida y hay vida que está muriendo. Y ustedes si lo siguen leyendo en Levítico capítulo 4, vemos que permanentemente el sacerdote tomaba el animal, ponía sus manos sobre él. Y cuando el israelita iba a ofrecer sacrificio por su pecado, traía el animal, colocaba sus manos sobre él. Y en la palabra de Dios, cuando aparece las manos puestas o la imposición de manos, el sentido que tiene no transmite ninguna fuerza. No transmite ninguna sensación. Hay una identificación. Cuando la iglesia de Antioquía impuso las manos sobre Bernabé y Pablo, que fueron a la obra misionera, no le estaban dando el poder especial, más Espíritu Santo. Estaban identificándose con ellos. Hechos capítulo 13. Entonces no estaban dando ningún poder especial. Le estaban diciendo, la iglesia de Antioquía está representada en Bernabé y en Pablo en el viaje que ustedes están haciendo. Ese es el principio bíblico de la imposición de manos. Cuando le ponían sus manos sobre el animal que traía, no estaba transmitiendo el pecado, estaba identificando, él está muriendo por mis pecados. Y el animal era muerto. Y el animal era degollado. Es cruel. Hoy no nos gusta ver esas escenas, pero eso era cruel. Y se derramaba la sangre porque en la sangre estaba la vida. Y el israelita, hoy nosotros lo vemos muy lejos a eso, pero el israelita estaba viendo de que el animal estaba muriendo y él estaba teniendo vida. De que la sangre que derramaba allí sobre, y que después la tenía que poner en las... Cuando habla de los cuernos del altar, habla de las puntas del altar y tirarla en la tierra y ofrecerla. Era justamente demostrar que alguien que estaba vivo moría por mis pecados. Y traía la sangre y pintaba el propiciatorio una vez al año el sumo sacerdote. Sergio.
Y bueno, han suspendido los sacrificios, ellos tienen suspendidos, si bien no reconocen a Jesús como Mesías, no ofrecen sacrificio, porque había para el pueblo de Israel la posibilidad de que la orden de parte de Dios de que el sacrificio se hacía solamente en el altar del tabernáculo, en el altar del templo. Y desde que se destruyó el templo de Herodes en el año 70, no hay más sacrificio. Esto tenía una enseñanza, que yo no me iba a quedar en mi casita o en mi carpa, en el campamento, y bueno, yo me lo ofrezco acá nomás atrás en el patiecito, me ofrezco, me hago el... No, tenía que tomar el animal e irme hasta el lugar. Dios había establecido que en el altar se ofrecía el sacrificio. Porque hay un solo lugar donde nosotros tenemos la propiciación y la expiación de nuestros pecados, que fue en el altar de la cruz. Esto es lo que habla muchas veces el libro de Hebreos. Todos estos sacerdotes continuaron permanentemente porque eran incapaces de poder obtener la propiciación definitiva o la expiación definitiva. Vos tenías una deuda muy grande, sacaste un crédito en el banco y a veces ibas y pagabas un poquito y no te alcanzaba, y a veces pagabas una cuota y pagabas, pero te quedaba la deuda. Y quedaba la deuda. Y no podías. Pero en un determinado momento apareció alguien que dijo, yo voy a pagar tu deuda definitiva. ¿Cuánto es? Y son $1.000.000. Yo estaba pagando todos los meses con muchísimo esfuerzo $1.000 y no podía. Entonces, fue y pagó y la deuda quedó totalmente cancelada. Ese es el sacrificio de Cristo. Por eso su obra es expiatoria, no solamente aplaca la ira de Dios, sino que la quita. Solamente la quita. Yo puse esto acá. Esto nos lleva a valorar el infinito alcance y valor de la obra de Cristo, satisfaciendo en el Calvario la justicia de Dios. Dios es justo, no va a tener por inocente al culpable. Los otros días hablaba, no me acuerdo, por el tema del trabajo, que cómo había cambiado una cuestión de justicia donde había empezado con un sentido y aparentemente al poco tiempo cambió por otro lado. Al que era lo iban a condenar y después... Y algo debe haber aparecido de por medio, me decía la persona. ¿Entiendes? Porque no es justo. Pero la justicia de Dios se manifiesta en la gracia y en la misericordia. Por eso el alto valor es el sacrificio del Cordero de Dios. Y eso es lo que nos habla en el libro de Hebreos, y hace hincapié. El libro de Hebreos, para entender Hebreo tengo que leer Levítico y puedo alcanzar que todo esto era preparatorio y parcial hasta que llegamos a que Él es el sumo sacerdote y Cordero. Ya lo he dicho muchas veces, el sacerdote entraba con pecados propios, pero con sangre ajena. Llevaba una compotera, decimos hoy nosotros, un bols que traía del altar, pero entraba lleno de pecado. Lleno de pecado. Y la sangre era del inocente cordero que había sido degollado. En cambio, Cristo Jesús entró sin pecado, con sangre propia. Con sangre propia. Recordemos, la sangre representa la vida. Por eso nos va a decir muchas veces en el Nuevo Testamento la sangre preciosa, la muerte de Cristo Jesús, su obra expiatoria, su obra propiciatoria, fue a favor nuestro. Ello fue a favor nuestro. Juan, Rodolfo, fuerte. Léelo. Lee.
Ahí apuntamos para terminar hoy. A lo que dice, nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Juan 1:29, y vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imaginemos la escena, permítame, estaba ahí en el campo, había rebaños, había ovejas, había pastores que se llevaban, y sabía que algunas de esas ovejas iban al templo, iban como sacrificio. Pero Juan ve venir de la montaña al Cordero de Dios que quita tu pecado, el mío y de todo el mundo. Romanos 5, 22 y 23. Imposible. Debe ser 3. A ver. 3. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tema que ya hemos visto, lo repasamos, hablamos de la redención. A quien Dios puso como propiciación. La Nueva Versión Internacional dice como sacrificio expiatorio. ¿Ven que utilizan los mismos términos? Las dos caras de la moneda. Por medio de la fe en su sangre, en su vida, en su sacrificio expiatorio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué versículo tan profundo! Tengo más, los menciono para que después los lean y los que están viendo el video lo puedan ver. Efesios 1:7, Efesios 2:13, Hebreos 9:11 al 28. ¿Sabes una cosa? Que en el libro de Apocalipsis hay una palabra que aparece muchas veces en el libro. En Reina Valera aparece, creo que 27 veces, que es la palabra Cordero. Cordero. Esta mañana en la reunión cantamos Grandes y maravillosas son tus obras, tomada de Apocalipsis 15. Yo invito a que lo busquen. Apocalipsis 15, 3. Dice así, y cantaban el himno de Moisés. ¿Sabías que ese era el himno de Moisés? Siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Lo cantamos. Era el himno de Moisés. Lo dice Juan. Lo dice que es el himno del Cordero. Apocalipsis 15, 3. Desde el capítulo 5 de Apocalipsis, recordemos, Apocalipsis es el libro profético que escribe Juan sobre los acontecimientos que están pasando, capítulo 2 y 3, y a partir del 4 y 5 él ve el cielo, y a partir del 6 el tiempo de la gran tribulación sobre esta tierra. El capítulo 15 está enmarcado en ese tiempo. Por eso dice, todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Vos creés que hoy todas las naciones van a venir y van a adorar al Cordero? No está dada la situación. Pero en el capítulo 5, cuando aparece por primera vez la expresión, dice Juan, versículo 6 del capítulo 5, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie, ¿qué vio? Un Cordero, como inmolado. ¿Cómo es un cordero de pie inmolado?
degollado, pero estaba de pie, estaba vivo. Estaba vivo, porque como decía Rodolfo, el Cordero vive eternamente para interceder por Dios, delante de Dios por nosotros. Y esto que es la primera vez que aparece, después ustedes búsquenlo en la aplicación de la Biblia, pongan Apocalipsis, Cordero y lean todos los versículos. Vio él, dentro de esa visión celestial que tiene, donde están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ve un cordero. Como decía Sergio, en la antigüedad millones de corderos murieron. Dice el Antiguo Testamento, cae así de sangre. Pero a partir del Calvario se derramó una sola vez y para siempre. Pero ese cordero está vivo. Qué visión, yo cuando me quedé en esto me quedé, qué visión espectacular. La visión del cordero de pie, está vivo. Tiene las marcas, el cordero. Tiene las marcas sobre sus manos y costado y pie de que Él vive y vive para siempre. A ver si encuentro un versículo más. De Apocalipsis, que lo leía. Apocalipsis 13, 18. Miren cómo se llama también. Acá lo tenemos que tomar en un sentido negativo, porque dice que y le adoraron todos los moradores de la tierra. Hay que leer los versículos anteriores. Están hablando que adoraron a la bestia que surge del mar, es el anticristo. Es una cuestión profética. No quiero detenerme tanto a lo que ve Juan, pero dice, adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están bien. Adoraron al anticristo, a la bestia. ¿Quiénes adoraron? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Cuándo fue inmolado? ¿Cómo dice el versículo? Desde el principio del mundo. El plan de Dios, como dice el hermano Samuel Pérez Millo, antes que dijera, sea la luz, él dijo, sea la cruz. No dice desde el Calvario. En el propósito de Dios, cuando fue crear el mundo, la luz, la oscuridad, el sol, las tinieblas, la luna, el hombre, el propósito de Dios estaba en la cruz. El libro de la vida es del Cordero. Gracias a Dios porque creo que todos de los que estamos aquí, mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Con sangre, decía una vieja canción. Ayer lo escuchaba, con tinta que no se borra. Rodolfo, y vamos terminando porque avanzó la hora. ¿Qué dice? Han sido perdonados todos. Todos. Todos nuestros pecados. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos presente, el pasado fue ayer, vamos a decirlo así, fue esta mañana. Y tenemos un futuro que va a ser a las 14 horas, a las 15. Todos, todos, todos. Aplaca la ira. Expía, quita de por medio y hace que el infinito valor y la obra de Cristo, satisfaciendo en el Calvario la justicia de Dios. Justicia
No para desde el Calvario en adelante, no para desde el ladrón en adelante. Desde Adán y Eva hasta la eternidad. Perdona todos nuestros pecados. Perdona a todos los que confían en Él, antes o después, porque estaba preparado, destinado, como hemos leído, desde antes de la fundación. El libro del Cordero, el cual estaba preparado, Dios ya lo tenía preparado, antes que hiciera el cielo y la tierra, tenía preparado el destino de la salvación. Por eso la obra de Cristo quita el pecado del mundo, no lo cubría. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista. Juan lo escribe y Juan lo va a entender cuando en el Apocalipsis ve aquel Cordero de Dios como inmolado de pie. Es una visión que está viendo, que está representando a Cristo Jesús. Está terminando la hora. El domingo que viene continuamos con este fascinante tema de la obra de Cristo a favor nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque Cristo fue el Cordero de Dios que llevó en su cuerpo, en el madero, todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Señor, queremos que todos los que estamos aquí en esta mañana nos levantemos de este lugar y los que puedan estar viéndolo después, sabiendo que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero que te pertenece a ti. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y me devuelven las 2 monedas.